Después de aquella incómoda charla con los profesores, pensé que el resto del día sería igual de tenso, pero, me equivoqué. Todo fue mucho más tranquilo de lo que esperaba, incluso relajante. Las clases transcurrieron sin sobresaltos. Nadie mencionó nada sobre lo ocurrido en la sala de entrenamiento. Aunque las miradas de algunos profesores aún se notaban cargadas de curiosidad, ninguno se atrevió a tocar el tema de nuevo frente a mí. Durante el receso, me encontré con Denki y Kirishima en la azotea del edificio. «Hey, Zaruk», dijo Kirishima, levantando la mano. «¿Todo bien con Aizawa-sensei?» «Sí, solo fue una conversación. Ya saben, cosas de adultos raros», dije con una leve sonrisa. «Va, seguro querían preguntarte cómo haces para ser tan cool», añadió Denki, con una carcajada. «En serio, bro, lo que hiciste ayer con la niebla y las flores, fue una locura». «¿Y tú cómo sabes eso?» Lo miré con sospecha. Bueno, Kof. Me lo contaron. Rumores. Ya sabes cómo es la UA. Se rascó la nuca nerviosamente. Shinzou se acercó con una botella de agua. Mentiroso. Te quedaste viendo los monitores con los profesores, ¿verdad? Tú también estabas ahí. Nos reímos todos juntos. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Literalmente. Más tarde, durante la clase de entrenamiento, no hubo combates ni ejercicios extremos. Solo una evaluación básica de condición física. Aizawa ni siquiera me puso a prueba, solo anotó algo en su libreta y me dejó pasar. ¿Estás de humor o te vas a dormir en medio del ejercicio?, preguntó bromeando. Tal vez las dos, le respondí, lo que sacó una media sonrisa en su rostro. Eso era raro, pero bien recibido. Cuando terminó la jornada, caminamos de regreso al dormitorio con Mina, Uraraka y Hirou. «Hey, chicos. Hoy quiero que cocinemos juntos. Nada de ramen instantáneo», dijo Mina, girando sobre sí misma. «Oh no», murmuró Shinzou. «La última vez terminamos comiendo pan quemado con salsa de soya, eso fue un experimento. Hoy será diferente». «No lo sé», añadió Hirou. «Yo solo quiero que alguien lave los platos esta vez que no sea yo». «Puedo hacerlo», dije de pronto, cruzando los brazos. Todas se quedaron mirándome en silencio. «¿Tú, cocinas?», preguntó Uraraka sorprendida. «No, pero soy bueno lavando». Rieron. Y el resto de la noche se nos fue entre bromas, comida desastrosa pero divertida, y ese ambiente que aún me parecía nuevo, el de sentirme parte de algo. Por un día, las dudas, los secretos y las sospechas quedaron al margen. Por un día, fui solo un chico más. Pero sabía, en el fondo, que no duraría mucho. La cocina estaba más animada que de costumbre. Todos habíamos decidido cocinar juntos, por insistencia de Mina y Momo. No es que tuviera muchas ganas, pero admito que había algo relajante en cortar cosas con precisión. «Zark, esos cortes están demasiado limpios», dijo Momo, observando cómo rebanaba los vegetales con habilidad casi inhumana. «Siempre se me dieron bien las cosas filosas», respondí, sin apartar la vista de la tabla de cortar. Kirishima silbó bajo. «Hermano, no me gustaría estar del otro lado de esa tabla si te enojas». Shinzou, desde la esquina, con los brazos cruzados, soltó una risa seca. ¿Y eso es un halago o una advertencia? Todo iba bien, hasta que llegó la plaga. Damas, damiselas y princesas de la cocina. Ha llegado el héroe de los sabores y el romance, Mineta. Todos suspiraron, fastidiados. «No, Mineta, no necesitamos ayuda», dijo Hirou con tono firme. «Vamos, solo quiero ver cómo se les mueve la». Mi mano se movió sin pensar. O quizás sí lo hice a propósito. Lo cierto es que lo vi en el rabillo del ojo y, por un segundo, lo confundí con uvas. «TCH, pensé que eran uvas», dije mientras el cuchillo volaba directo hacia él. ¡Zas! El filo pasó rozando su mejilla y se clavó con fuerza en la pared, temblando por la fuerza del impacto. Mineta quedó congelado, blanco como papel, sin poder articular palabra. «Zark», gritó Mina, sorprendida. «Fue un accidente», respondí con calma absoluta mientras limpiaba otro cuchillo. «Creo». Mineta tembló. Me quería matar. Este loco me quería matar. «No seas exagerado. Solo fallé el corte», dije, lanzándole una mirada fría. «Aunque admito que, si hubieras sido una fruta, habría sido más útil». Denki soltó una carcajada. «Dios, Zark, me vas a hacer escupir el jugo». «Eso fue brutal», rió Kirishima, tratando de contener la risa. «Una justicia poética».
murmuró Shinzou, sin dejar de mirar el cuchillo aún temblando en la pared. Mineta se fue corriendo con lágrimas en los ojos, balbuceando sobre demandas y intentos de homicidio. Mina me dio un codazo suave. ¿De verdad creíste que era una fruta? Solo por un segundo, sonreí con una pequeña mueca. Aunque, pensándolo bien, habría hecho lo mismo incluso si no lo hubiera confundido. Todos rieron, incluso Aoyama, que apareció de la nada solo para decir: un ataque brillante. Como un rayo de luz entre tinieblas. Terminamos la noche entre risas, comida quemada, cortesía de Denki, y el recuerdo de un cuchillo volando por la cocina como si fuera parte de una técnica especial. Y aunque intenté no admitirlo en voz alta, me estaba acostumbrando a esto. Desperté antes que todos, como siempre. A pesar de que la noche anterior había terminado entre bromas y una cena desastrosa, no había bajado del todo la guardia. Y aunque lo fingía bien, aún me costaba dormir completamente en paz. Al bajar al comedor, me encontré con algunos de mis compañeros ya medio dormidos frente a sus tazones de cereal. Buenos días, murmuré, tomando asiento mientras los demás empezaban a llegar poco a poco. Oye, Zark. Gritó Denki desde la cocina. Tu cuchillo sigue aquí. Levanté la vista. Y sí, ahí seguía. Incrustado en la pared como si fuera una espada sagrada clavada por algún héroe legendario. Pero lo gracioso era que durante toda la mañana varios habían intentado sacarlo, sin éxito. Me niego a perder contra un cuchillo. Gruñó Bakugo, empujando con fuerza el mango, pero sin resultado. ¿Qué clase de monstruo lo clavó así? Tú sabes quién, dijo Kirishima, riendo por lo bajo. Déjame intentarlo, dijo Todoroki, usando un poco de su hielo para enfriar el metal y luego aplicar fuerza con fuego. Nada. Ya lo intenté con fuerza controlada, intervino Deku. Según mis cálculos, debería haber salido con un 60% de poder sin dañar la pared, pero, ni se movió. Exclamó Ojiro, frotándose el hombro. Ese cuchillo está maldito. ¿Qué clase de técnica usaste? Preguntó Shinzou con curiosidad, mientras cruzaba los brazos. No es normal. Me acerqué sin decir nada. Observé el cuchillo un segundo. No por dramatismo, simplemente, lo sentía familiar. Tomé el mango con una sola mano y, sin esfuerzo aparente, lo saqué de la pared como si nada. Shlack, el cuchillo salió limpio. Silencio absoluto. Todos se quedaron viéndome. ¿Cómo demonios hiciste eso? Gritó Bakugo. ¿Está encantado o qué? Preguntó Denki. Tal vez el cuchillo lo reconoce como su dueño, bromeó Hirou. Yo solo sé usar cosas afiladas, dije, girando el cuchillo en mi mano antes de guardarlo tranquilamente en su lugar. Tal vez, el cuchillo no quiere que lo toque cualquiera. ¿Eres un personaje de videojuegos ahora? Bufó Mineta, escondido detrás de una silla por si el arma se lanzaba de nuevo. Shoto cruzó los brazos, mirando fijamente la pared rota. Interesante, realmente parece que esa arma no reacciona con nadie más. Más razones para que sigamos investigándote, murmuró Bakugo, entornando los ojos. Algo no cuadra contigo. Nunca ha cuadrado, respondí con una sonrisa. Aoyama apareció de nuevo, apuntándome dramáticamente. Un cuchillo digno solo del más brillante entre los oscuros. ¿Cómo hace eso? Susurró Denki, señalando a Aoyama. El resto del desayuno transcurrió entre bromas, comentarios extraños y miradas incómodas al hueco en la pared que quedó como prueba del cuchillo de Zark. Nadie volvió a tocarlo. Y mientras todos comían, charlaban o se burlaban de Mineta, yo solo pensaba en qué respiración entrenaría esta noche. Entramos al gimnasio para una práctica grupal. Esta vez, Aizawa nos había reunido a todos en una sesión especial. Se notaba que iba a exigir más de lo habitual. Lo que no sabía, era que yo iba a hacer lo mismo. Muy bien, dijo Aizawa desde el frente, con su mirada cansada, pero seria. Hoy quiero que trabajen en equipo y observen sus debilidades. La idea es, ¿puedo decirlo yo? Lo interrumpí sin querer, levantando la mano. Aizawa arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Di un paso al frente mientras todos me miraban curiosos. Puedo señalar en qué falla cada uno y cómo podrían mejorar. Hubo un breve silencio. Mina se rió. ¿Tú? ¿El misterioso que entrena solo? Solo observen. Me acerqué a Denki primero. Denki. Eres bueno con tu electricidad, pero dependes demasiado del impacto bruto. Si aprendieras a canalizarla en zonas específicas o usarla como impulso, podrías evitar quedarte atontado después de cada descarga. ¿Y cómo sabes eso?
dijo Denki, sorprendido. Te vi en el entrenamiento con Kirishima hace 2 días. Luego giré hacia Momo. Tu problema es que no confías en tu primera idea. Siempre dudas antes de crear algo. En combate real, eso es fatal. Necesitas actuar sin vacilar. Eso es muy cierto, murmuró Momo, un poco nerviosa. Fui uno por uno. Ojiro, tus movimientos son predecibles. Te falta improvisación. Kirishima, te lanzas de cabeza sin pensar en la estrategia del equipo. Todoroki, usas fuego y hielo con demasiada lógica, cuando deberías dejar que tu instinto decida a veces. Bakugo, bueno, tú sabes que no trabajas en equipo. TCH. Gruñó, pero no me contradijo. Ida, demasiado rígido. Sigue las reglas tanto que te vuelves lento ante lo inesperado. Mineta, no eres útil si te escondes todo el tiempo. Aprende a usar tu cerebro, no solo tus bolas pegajosas. Oye. Eso sonó ofensivo. Chilló Mineta. Aizawa me observaba desde el fondo de la sala, con los brazos cruzados y el ceño más fruncido de lo normal. ¿Algo que quieras decirme, profesor? Pregunté, girando hacia él. No, solo estoy sorprendido, dijo lentamente. Has analizado a todos con una precisión que ni yo esperaba. Estás quitándome el trabajo. Lo siento, no fue con intención, respondí. Solo, no pude evitarlo. Lo vi todo desde antes. Shinzou se acercó por detrás. Es como si tuvieras una habilidad especial para esto, no es un don, respondí. Es entrenamiento. Observación constante. Así sobreviví. Todos se quedaron callados un momento. No por miedo, sino por respeto. Incluso Bakugo no dijo nada más. Aizawa solo suspiró, como si pensara si debía molestarse, o simplemente aceptar que alguien más estaba ayudando a sus estudiantes. Sigue observando entonces, Zark, dijo al final. Pero no olvides que aquí quien manda soy yo. Lo tengo claro, asentí con una pequeña sonrisa. Y así, ese día, sin esperarlo, dejé a todos reflexionando sobre sus errores. No por arrogancia. Solo porque quería que mejoraran. Después de todo, ellos eran mis compañeros ahora. El gimnasio de la UA vibraba con tensión. No era un entrenamiento cualquiera, lo sabían todos. Esta vez, Aizawa había preparado una sesión de 1 contra 1, pero no esperaban lo que yo haría. ¿Listo para romperles el alma a todos? Me dije a mí mismo con una sonrisa torcida, mientras me colocaba en el centro del gimnasio. Primer combate. Denki caminar y Denki se lanzó con confianza, chispas rodeándolo. Prepárate, Zark. Estoy más fuerte que antes. Gritó. No respondí. Avancé como un rayo y antes de que pudiera soltar su electricidad, le di un golpe directo al abdomen. Se dobló en el aire y salió volando unos metros. Confías demasiado en tu Kyok. Si no puedes tocarme, ya perdiste, le dije mientras lo ayudaba a levantarse. Tosía, pero sonreía. Segundo combate. Momo Yaoyorozu creó un escudo de acero, pero en cuanto lo sacó, ya estaba detrás de ella. Muy lento, susurré. Golpeé el escudo con la palma, lo rompí en pedazos, y la empujé con fuerza contra un muro acolchado. Cayó sentada, jadeando. Decidir en batalla es clave, Momo. ¿Y tú, todavía piensas como estratega de libro? Le solté, serio. Tercer combate. Shoto Todoroki me miró con frialdad. Literalmente. El campo se congeló en segundos, pero avancé usando la respiración de la roca, rompiendo el hielo bajo mis pies. Entonces usó fuego. No me subestimes. Yo tampoco lo hice. Activé la respiración del viento y lo rodeé con presión de aire, desbalanceándolo. Luego lo rematé con una patada a torso que lo hizo caer de espaldas. Tu equilibrio emocional sigue afectando tu control, y eso, Todoroki, es tu verdadero enemigo. Cuarto combate. Koda me dolió hacerlo. Sabía que era sensible, pero no podía contenerme. Avancé con la respiración de la bestia, rápida y agresiva. Él apenas reaccionó. Le di un golpe en el pecho, otro en el hombro, y finalmente un empujón que lo tumbó. Lo siento, Koda, murmuré mientras lo ayudaba con suavidad. Pero en la vida real, la compasión puede costarte caro. Quinto combate. Mineta fue caótico. Toma esto, Zark. Mineta Style. Gritó lanzando sus bolas pegajosas. Yo lo esquivé fácilmente y activé la respiración del amor. Corrí directo hacia él con velocidad absurda, girando mi espada con elegancia hasta que, la hoja se clavó en la pared, rozando su cabeza. Estoy vivo. Balbuceó él, temblando. Creí que eras un racimo de uvas, mi error.
Aunque si fueras uvas, igual te cortaría, le respondí sin expresión. Final del entrenamiento, todos quedaron con algún tipo de moretón o dolor. Algunos se quedaron sentados jadeando, otros recibieron hielo en los brazos o en el rostro. Aizawa caminó lentamente hacia mí, los ojos entrecerrados. Zark, te estás tomando demasiado en serio esto, dijo con molestia. No soy el que impone reglas blandas. Si los cuido aquí, el mundo afuera no lo hará, respondí sin remordimiento. Nezu, Present Mic, Midnig, Cementos y otros profesores habían observado desde una sala contigua. No dijeron nada, pero sus caras mostraban una mezcla de asombro y duda. Aizawa soltó un suspiro largo. Siento que me van a despedir en cualquier momento. ¿Por qué? Si quieres, yo doy las clases, le dije sin inmutarme, mientras dejaba mi espada a un lado. Y así terminó la sesión de entrenamiento. Uno que seguro nunca olvidarán. La noche cayó sobre la UAI, mientras todos descansaban tras el brutal entrenamiento, yo me encontraba solo en uno de los patios traseros de la academia. El cielo estaba despejado, y la luna brillaba con intensidad, pero yo solo tenía una cosa en mente, esas palabras. ¿Estás listo para recibir el peso del sol? La voz del ente resonaba una y otra vez en mi cabeza, como un eco que no se borraba. Me senté en silencio, cruzado de piernas, respirando despacio, recordando cada postura, cada flujo de energía que él me explicó. Ya lo dominé todo, menos eso, susurré, mirando mis manos. Es hora. Me levanté lentamente y tomé posición. El aire cambió, se volvió denso, cargado. Cerré los ojos. Podía sentirlo, el calor, la presión, no como un fuego, sino como un juicio. Respiración, solar. Pronuncié con voz firme, pero apenas lo hice, un dolor desgarrador me atravesó el cuerpo. El pecho me quemaba como si me hubieran clavado una lanza ardiente. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas mientras una ola de sangre brotó de mi boca, manchando el suelo frente a mí. GGKH. Tosí fuerte, sintiendo como la sangre seguía saliendo, 1 litro, tal vez más. Mi cuerpo temblaba, como si cada célula estuviera ardiendo desde dentro. Intenté controlarlo, intenté detener la postura antes de que fuera peor, pero era inútil. El peso era abrumador. Sentía que mi alma se estaba incendiando. El sol, me está aplastando, susurré con la voz temblorosa. Mi regeneración se activó al instante, intentando curar los daños internos, pero era lento, inestable. Este no era un daño físico cualquiera. Era como si mi propio cuerpo rechazara algo tan puro, tan intenso, como si aún no fuera digno. Me tumbé de espaldas en el suelo, jadeando, la vista borrosa, pero una sonrisa se dibujó en mis labios, aunque débil. Aún no soy lo bastante fuerte, pero, lo intentaré otra vez, algún día. Desde una de las cámaras escondidas en la esquina del edificio, los profesores miraban en silencio. Aizawa cruzado de brazos, Olmiga con el ceño fruncido, Nezu inquieto, y Present Mic con la boca abierta sin decir palabra. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Midnig, rompiendo el silencio. Nezu ladeó la cabeza. Sea lo que sea, está destruyendo su cuerpo. Y aún así, no se detiene. ¿Estás seguro que no es un villano? Preguntó Cementos en voz baja. Aizawa negó con la cabeza. No. Pero sí estoy seguro de algo, Zark está peleando contra algo mucho más grande que todos nosotros. Y no nos está dejando entrar. El peso del sol, seguía ardiendo en mi pecho. Pero aún no era el momento. Aún no. El dolor era insoportable. Mi cuerpo, cubierto de sudor frío, seguía temblando después de aquel intento fallido de invocar la respiración solar. A pesar de la regeneración, no había sido suficiente para frenar la cantidad de daño interno que había causado. Mi mente estaba nublada, pero no podía rendirme, no ahora. El peso del sol, todavía lo sentía en cada fibra de mi ser. Casi sin pensar, me levanté del suelo con dificultad. Mis piernas vacilaban bajo el peso de mi propio cuerpo, pero logré caminar con pasos lentos y erráticos. Necesitaba algo, cualquier cosa que aliviara el daño. El pasillo estaba vacío, Laoa dormía mientras la noche caía. La enfermería. Tenía que conseguir algo, algo que me ayudara a estabilizarme antes de que mi cuerpo cediera por completo. Sin hacer ruido, me deslicé entre las sombras hacia el edificio principal. Ya no podía confiar en que mis heridas se sanarían solas. Necesitaba algo más. Al llegar a la puerta de la enfermería, me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Era un riesgo, lo sabía, pero no tenía otra opción. Empujé la puerta lentamente y entré, con los ojos al acecho de cualquier movimiento.
La enfermera no estaba. No había señales de que alguien estuviera cerca. Me deslicé hasta el gabinete de suministros. Las medicinas estaban bien guardadas, pero no era la primera vez que las usaba. Había tomado algunas antes, en mis momentos más difíciles. Mis manos temblaban mientras me estiraba para alcanzar los frascos de analgésicos y otros remedios. Pero no me detuve. Saqué todo lo que podía llevar, sin pensar en las consecuencias. Sabía que no debía hacerlo, pero mi cuerpo no me daba tregua. Antes de irme, me quedé un momento, apoyado en el mostrador. Un dolor sordo me golpeó en el pecho, y la sangre se acumuló nuevamente en mi garganta. Volví a escupir, más fuerte esta vez, salpicando el suelo con un rojo oscuro. ¿Por qué no puedo detenerme? Susurré para mí mismo, la voz quebrada. Salí rápidamente, volviendo al patio trasero. El aire frío me golpeó la cara y el ardor en mi pecho persistía, pero me aferré a la pequeña esperanza de que esos medicamentos me ayudarían a aguantar un poco más. Pero el daño era profundo, mucho más de lo que mi regeneración podía manejar. Aún así, no podía rendirme. Después de tomar las medicinas de la enfermería, me aseguré de no hacer ruido. Mi cuerpo estaba pidiendo descanso, pero la necesidad de aclarar lo que había sucedido con la respiración solar me obligaba a seguir adelante. Me sentía débil, mis manos temblaban y la sangre seguía cayendo con cada paso que daba. Sin embargo, no podía permitirme que los profesores se dieran cuenta de lo que había hecho. Si lo hacían, probablemente me detendrían y me forzarían a enfrentar la verdad, algo que no estaba dispuesto a hacer aún. Caminé por los pasillos de la UA con rapidez, esquivando cualquier posible encuentro con los profesores. Afortunadamente, la mayoría de ellos estaba ocupada con sus tareas, y los pocos que vi no parecían notar nada raro en mí. Mi respiración era superficial, y cada vez que intentaba caminar con normalidad, me sentía más y más agotado. A cada paso, el dolor se intensificaba, pero la necesidad de ocultar mi debilidad era más fuerte que cualquier cosa. Llegué finalmente a mi habitación sin ser detectado. Cerré la puerta tras de mí con cuidado, me dejé caer en la cama y, sin pensarlo, tomé las medicinas que había robado. Me las tragué con rapidez, esperando que al menos pudiera calmar el sufrimiento que sentía. Sentí cómo mi cuerpo reaccionaba, el dolor disminuía un poco, pero la sensación de vacío y la presión en mi pecho no desaparecían. A lo largo de la noche, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido durante el entrenamiento. La respiración solar, algo dentro de mí sabía que no estaba preparado para usarla. Sin embargo, no podía dejarlo así. No podía ser débil. Tenía que aprender, aunque eso me estuviera costando más de lo que imaginaba. Pero por alguna razón, el temor a lo que podría suceder me mantenía alejado de la verdad. No quería que los demás se preocuparan por mí. A la mañana siguiente, me levanté con un dolor punzante en el pecho, pero me obligué a seguir adelante. La mañana transcurrió de manera normal, pero evitaba cualquier tipo de interacción que pudiera llevar a que me preguntaran sobre mi estado. Todos parecían ocupados con sus propios asuntos, y me aseguré de mantenerme alejado de las conversaciones. No es el momento, pensé mientras me preparaba para las clases. No podía permitir que nadie sospechara nada. Tenía que mantener el control, incluso si eso significaba ocultar la verdad. Cuando los demás entraron al salón, intenté actuar con normalidad, aunque mis movimientos estaban ligeramente limitados por el dolor. No quería que nadie notara nada raro. Por suerte, mis compañeros parecían distraídos con sus propias cosas y no prestaron demasiada atención a mi comportamiento. Pasaron las horas sin que nadie me cuestionara, pero el miedo seguía creciendo dentro de mí. Sabía que tarde o temprano alguien lo notaría. Sin embargo, por ahora, podía seguir evadiendo las preguntas. No podía dejar que nadie se enterara de lo que estaba sucediendo en mi interior. Ese día, las clases siguieron su curso sin incidentes. Intenté concentrarme lo más posible, pero el peso de la preocupación me hizo más difícil mantener la concentración. El dolor seguía ahí, constante, y aunque las medicinas me daban algo de alivio, sabía que no podía seguir ignorando lo que había hecho. Pero, por ahora, me obligué a mantener la calma. Al final del día, logré escapar a mi habitación nuevamente. El agotamiento me envolvía, pero aún me quedaba una última batalla que luchar. No dejar que nadie descubriera mi debilidad, aunque eso significara seguir mintiéndome a mí mismo. Me recosté en la cama, cerré los ojos y traté de olvidarme del dolor. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a la verdad. Pero no hoy. Hoy, seguiría con mi fachada, esperando que el tiempo me diera un respiro. Y, por ahora, solo me quedaba esperar.
El día siguiente llegó con un leve resplandor de esperanza. Mi cuerpo, aunque aún fatigado, parecía estar recuperándose poco a poco. El dolor en mi pecho ya no era tan intenso, y aunque la sensación de incomodidad seguía presente, al menos ya no tenía que preocuparme de escupir sangre en cada intento de respirar profundamente. Las medicinas que había tomado la noche anterior parecían haber hecho su efecto. Tal vez no aliviaron todo el dolor, pero me daban una oportunidad para seguir adelante sin el temor constante de derramar sangre. Me levanté de la cama con cautela, revisando cada movimiento, como si estuviera evaluando cuán bien funcionaba mi cuerpo. No sentía la misma presión en el pecho, y la pesadez en mis hombros había desaparecido. Era un buen comienzo. Respiré hondo, sin sentir el ardor de antes. Al menos podía moverse con más libertad. El entrenamiento de esa mañana sería diferente. Ya no tenía que esconderme o preocuparme por mis propios límites. Mi mente estaba más enfocada, mis piernas ya no temblaban al caminar y, lo más importante, me sentía lo suficientemente fuerte como para entrar en acción nuevamente. Al fin podía avanzar, como debía ser. Al llegar al área de entrenamiento, vi a mis compañeros ya listos para empezar, pero no podía evitar notar sus miradas curiosas. Sabían que algo había pasado, que algo no estaba bien, pero no preguntaron. Algunos me observaban con preocupación, otros con indiferencia. Nadie decía nada, pero todos sentían la tensión en el aire. Shinzou fue el primero en notar algo diferente en mí. ¿Estás bien hoy?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. No podía decirle la verdad, no ahora. Simplemente sonreí levemente, intentando que mi rostro no delatara lo que sentía por dentro. Sí, ya estoy mejor. Hoy será diferente. Respondí con firmeza. La determinación en mi voz, aunque algo forzada, fue suficiente para hacer que los demás se sintieran más tranquilos. Nadie preguntó más. Al menos por ahora. Aizawa nos dio la señal de inicio, y sin pensarlo más, me lancé al entrenamiento con todo lo que tenía. Esta vez no iba a darme tregua a mí mismo. Necesitaba empujar mis límites, demostrar que no era solo un sobreviviente, sino alguien que podía enfrentar cualquier cosa. Comencé con la respiración de la serpiente. El movimiento fluía de mi cuerpo de una manera más natural. Deslicé mis pies por el suelo y corté el aire con mis técnicas. La sensación de poder en mis extremidades era diferente. Esta vez no me sentía agotado al intentar realizar las posturas, y pude ver cómo cada movimiento dejaba una estela de energía a mi paso. Había algo nuevo en mí, una fuerza renovada que me hacía más ágil, más preciso. Primera forma. Deslizamiento retorcido. Murmuré, ejecutando la técnica con un resplandor de confianza. Vi cómo el resto de mis compañeros luchaban por mantenerse al día. Algunos de ellos intentaban imitar mis movimientos, pero sabían que no era tan sencillo como parecía. Bakugo lanzó una explosión al aire, mientras que Todoroki se mantenía calmado, controlando el hielo y el fuego con destreza. Pasé a la respiración de la flor. Con cada paso, las flores parecían brotar del suelo, creando un entorno extraño y hermoso a mi alrededor. A pesar de todo lo que había pasado, me sentí más conectado con mis respiraciones que nunca. Era como si, en ese momento, hubiera encontrado el equilibrio entre mi cuerpo y mi mente. No había dolor, solo pura concentración y control. Segunda forma. Espiral floral. Dije en voz baja, realizando el movimiento con precisión. Las flores se deslizaban hacia mis pies y, como una tormenta suave, rodeaban el campo de entrenamiento. Mientras tanto, mis compañeros comenzaban a notar el cambio. Shinzou observaba desde un rincón, impresionado por la fluidez con la que estaba utilizando mis respiraciones. Bakugo, sin embargo, no pudo evitar hablar. Tienes que dejar de hacer todo tan fácil. ¿Qué demonios es eso de las flores?, gritó con frustración, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Solo concéntrate y sigue entrenando, respondí, sin detenerme. Era cierto, no podía perder tiempo explicando lo que solo yo sabía. Tenía que ser más fuerte, más rápido. Pasé a la respiración de la niebla, creando una densa capa de niebla a mi alrededor, lo que dificultaba que los demás me vieran. Cada movimiento era impreciso y etéreo, como si me desvaneciera en el aire. Esta respiración me permitía escapar de cualquier peligro, permitiéndome atacar desde las sombras. Tercera forma. Niebla distorsionada. Susurré, y la niebla se espesó, cubriéndome por completo. Las técnicas siguientes fueron la de rayo y la de amor, cada una apareciendo ante mis ojos con un poder que no había sentido antes.
El sonido de los rayos se mezclaba con el suave zumbido de mis movimientos, mientras que el poder del amor envolvía mi cuerpo con una energía cálida. Me sentía imparable. Al final de la sesión, Aizawa nos detuvo, observando todo lo que había ocurrido. Sus ojos no mostraban sorpresa, pero su cuerpo parecía tenso, como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de presenciar. De todos modos, no dijo una palabra. La verdad es que ninguno de los profesores parecía tener las respuestas a lo que había mostrado, pero al menos ya no me sentía débil. Miré a mis compañeros. Algunos de ellos estaban agotados, pero yo sentía que había logrado algo. No solo había superado mi dolor, sino que había llegado más lejos de lo que pensaba posible. Aún me quedaba mucho por aprender, pero por ahora, eso no importaba. El sol ya comenzaba a caer, y aunque era un día normal en la UA, no pude evitar sentirme inquieto. Mis espadas ya no eran lo que solían ser. Con el uso constante, las hojas se habían desgastado, y la empuñadura ya no tenía el mismo agarre firme. Sabía que tenía que conseguir una nueva espada, o al menos algún equipo para darle mantenimiento a las que ya tenía. No podía permitirme que mis herramientas de trabajo se debilitaran. Mi primera opción fue, por supuesto, ir al supermercado. La tienda local tenía una pequeña sección con equipos de combate, aunque nunca fue mi lugar favorito para comprar espadas. Pero necesitaba una y no quería perder más tiempo. Lo que no tenía planeado era que terminaría arrastrando a Shinzou conmigo. Lo había decidido en el momento en que vi su cara durante el desayuno. Shinzou siempre tenía una cara de alguien que podría hacer cualquier cosa, pero sus respuestas, en su mayoría, eran un simple no. Aquel día, sin embargo, mi decisión fue clara. Lo necesitaba conmigo. Vamos, Shinzou. No me hagas ir solo. Le dije, casi suplicándole. La verdad, tenía la sensación de que a él no le molestaba tanto, pero no podía resistir la idea de forzarlo un poco más. Mi voz, aunque amigable, llevaba un tono de pura manipulación. No quiero ir al supermercado, ¿por qué no puedes ir solo? Respondió, dándome una mirada cansada. Porque, quiero tu compañía. Y no me importa si te resistes. ¿Vas a venir? Respondí, mirando la forma en que su rostro se desfiguraba en un gesto de frustración. De manera que, sin más, lo tomé del brazo y comencé a arrastrarlo hacia la puerta. No fue una lucha muy feroz. La verdad, se dejó llevar. Eso fue lo que más me sorprendió. ¿En serio vas a hacer esto? Murmuró, ya resignado mientras me dejaba arrastrarlo por el pasillo. Al llegar al supermercado, entramos sin muchas expectativas. Sabía exactamente a dónde dirigirme. La sección de espadas estaba al fondo, y me sorprendió la cantidad de opciones. Las espadas, aunque modestas, eran de buena calidad. Necesitaba algo que no solo fuera afilado, sino que también pudiera resistir mis técnicas sin romperse de inmediato. Ah, aquí están, murmuré, deteniéndome frente a un par de espadas que parecían bastante prometedoras. Shinzou, por su parte, observaba todo con una mezcla de indiferencia y desinterés. En cuanto a él, parecía no entender el porqué de toda esta situación. ¿Por qué es que tienes que hacer todo tan dramático? Me dijo, mientras lanzaba un suspiro. ¿Es solo una espada? No. No lo es. Estas son herramientas que necesito. Además, las mías ya están mal. Respondí, observando la hoja con atención. Miré varias opciones antes de decidirme por una espada de katana tradicional, con un mango robusto que se ajustaba perfectamente a mi mano. Me sentí satisfecho con la compra, pero había algo más que necesitaba. No solo se trataba de la espada, necesitaba algo más para mantenerlas en buenas condiciones. Así que me dirigí hacia los estantes donde guardaban los kits de mantenimiento. Aquí está. Exclamé, mientras tomaba un kit de afilado y otros productos para cuidar las espadas. Al final, con la compra completa, me dirigí hacia la caja. Shinzou seguía a mi lado, sin una sola palabra. Podía ver cómo se irritaba por tener que estar allí, pero decidí no darle demasiada importancia. Al fin y al cabo, era parte del trato, aunque no lo aceptara. Gracias por venir, Shinzou. No habrías podido hacerlo sin ti. Le dije con una sonrisa algo sarcástica. No lo habría hecho, porque no lo quería hacer. Respondió en tono seco, pero con una leve sonrisa en su rostro. La verdad, estaba agradecido de que hubiera venido. Aunque su actitud parecía demostrar lo contrario, sabía que tenía buenos amigos en la UA, incluso si solo lo demostraban de maneras indirectas. Al salir del supermercado, Shinzou parecía más relajado, quizás porque ya todo había terminado.
Pero algo en su expresión me hizo pensar que, en el fondo, él también disfrutó del paseo, aunque no lo admitiera en voz alta. El día había terminado de una forma más tranquila de lo que esperaba. Había logrado mis objetivos y, aunque arrastré a Shinzo a regañadientes, había sido una buena manera de despejarme y, tal vez, recordar que aún había cosas cotidianas que podía disfrutar. A pesar de todos los retos y secretos que seguían pesando sobre mí, al menos por un rato, era solo un chico que necesitaba una espada nueva. Después de una serie de eventos desafortunados y un montón de risas incómodas, finalmente me quedé con las espadas que había venido a comprar. El vendedor me entregó el kit de mantenimiento, y no pude evitar pensar en cómo me iban a ser útiles para mantenerlas en buen estado. Pero antes de que pudiera siquiera disfrutar de la sensación de haber completado mi misión, me di cuenta de que Shinzo, mi compañero forzoso, no se veía tan feliz. Lo arrastré por todo el supermercado como si fuera un simple accesorio. A pesar de que me quejaba de lo absurdo de la situación, no pude evitar reír por lo bajo mientras lo veía intentar mantenerse de pie en medio de mi apresurada caminata hacia la caja. Lo peor de todo fue cuando llegamos a la zona de pago y él, dándose cuenta de que se había dejado la billetera en casa, me miró con los ojos muy abiertos. «No puede ser». «¿De verdad?», dijo, su tono lleno de incredulidad. Yo, con una sonrisa burlona, me acerqué al cajero y pagué por las espadas y el kit de mantenimiento. Mientras lo hacía, le lancé una mirada juguetona a Shinzo, que parecía estar al borde de un colapso nervioso. «Te olvidaste de tu billetera, ¿verdad?», dije con sarcasmo, mientras sacaba mi billetera de mi bolsillo, disimulando la satisfacción de saber que al menos tenía algo para reírme. Shinzo solo suspiró, mirándome con resignación. «Esto es ridículo», dijo, como si ya se hubiera acostumbrado a mis travesuras. Pero claramente no había forma de que se librara de esto tan fácilmente. Antes de que pudiera agregar algo más, me agaché y saqué un par de barras de chocolate que había notado antes, las coloqué en la caja y se las entregué. «Toma, como si fuera un pago simbólico por tu sufrimiento», le dije, mientras le entregaba el chocolate. Shinzo, algo confundido pero agradecido, aceptó el chocolate sin rechistar. Al final, aunque toda la situación fue más ridícula de lo que planeaba, sentí que había sido un buen gesto, o al menos era lo que me quería convencer a mí mismo. Salimos del supermercado, y como si nada hubiera pasado, fuimos a la tienda de mantenimiento de espadas. Mientras caminábamos por la calle, Shinzo me lanzó una mirada seria. «La próxima vez que hagas algo así, asegúrate de que no me arrastres por toda la ciudad sin previo aviso». «No tengo ni idea de dónde dejé mi billetera», dijo, su tono de voz exasperado pero también con una pizca de diversión. Yo solo me encogí de hombros y respondí con una sonrisa. «Venga, es parte de la diversión, ¿no? No todos los días te arrastran por todo un supermercado con una espada, ¿verdad?», dije, mientras caminaba de vuelta al agua con el kit de mantenimiento y las espadas en las manos. Shinzo suspiró de nuevo, pero no pudo evitar sonreír también. «No puedo creer que esté haciendo esto, pero sí, supongo que tienes razón», respondió, mientras me seguía por la calle, aceptando finalmente que nada podría detenerme. El resto del camino hacia la UA fue mucho más tranquilo, aunque no pude evitar reírme de lo que acababa de ocurrir. Tal vez no había sido el mejor día para hacer compras, pero definitivamente había sido un día memorable. Y sabía que las historias que tendríamos que contar sobre este episodio iban a quedar grabadas en nuestras memorias por un buen tiempo. Después de todo el caos en el supermercado y la tienda de mantenimiento de espadas, el día continuó sin muchas sorpresas. Caminé de vuelta al agua con Shinzo, que seguía dando largas y exasperadas miradas a la espada que llevaba en la mano. En su cara se reflejaba la misma resignación que alguien experimenta al darse cuenta de que ha sido arrastrado a un torbellino de locura, sin poder escapar. Me encogí de hombros, pensando que en realidad no había sido un día tan mal gasto. Aunque, si pensaba en ello con más detenimiento, quizás lo único que había pasado en todo el día era relleno. Todo se había sentido un poco como esas escenas innecesarias de Naruto, donde los personajes se iban de misión para hacer algo simple como ir al supermercado o comprar un utensilio, pero no pasaba nada relevante. Claro, el viaje al supermercado podría haber sido más interesante si hubiera sucedido algo realmente importante, como un enfrentamiento inesperado o un giro dramático. Pero no, todo fue tan cotidiano. ¿Sabes qué?, dije, interrumpiendo el silencio que había surgido entre nosotros. Este día fue más relleno de anime que otra cosa, ¿no?
no pasó nada importante, solo fuimos a comprar espadas y casi mato a Mineta por accidente. Shinzo soltó una risa irónica, como si él también estuviera pensando lo mismo. Sí, no puedo decir que sea la parte más emocionante de nuestra vida en la UA, dijo, haciendo una mueca de desdén, mientras miraba la espada que aún sostenía en la mano. A pesar de que el día no había tenido la acción explosiva que uno podría esperar en una historia de héroes, había algo sobre la normalidad de todo eso que me hacía sentir un poco más relajado. Tal vez no siempre tenía que estar luchando contra villanos, desenterrando secretos del pasado e intentando mantenerme al margen de situaciones peligrosas. A veces, la vida era simplemente eso. Momentos como este, tranquilos y casi absurdos. Pero claro, también había algo peculiar en cómo los eventos simples podían resultar interesantes a su manera. Es cierto que no hubo peleas ni giros inesperados, pero me permitió desconectarme un poco de todo el drama que siempre me rodeaba. La UA, los entrenamientos, los enfrentamientos con otros héroes, todo eso volvía a ser algo distante cuando te ponías a pensar en lo sencillo de un día como este. De todos modos, no pude evitar preguntarme si en algún momento estaría preparado para las grandes batallas que seguramente vendrían, o si seguiría atrapado en días de relleno como este, donde ni siquiera un enfrentamiento épico con Mineta pudo salvarme de la sensación de que había desperdiciado el día. Pero bueno, era lo que había. Supongo que la vida en la UA no siempre tiene que ser una constante aventura, ¿verdad? Dije, mirando a Shinzo, que no parecía tener muchas ganas de discutir más sobre lo sucedido. Exacto, respondió, con un suspiro. A veces la rutina es lo único que tenemos. Justo antes de llegar a la entrada de la UA, me detuve y miré la espada que aún llevaba en la mano. En realidad, había sido un buen día, solo que no de la manera en que esperaba. No hubo enemigos ni drama, pero seguía siendo una historia que contar, por rara y extraña que fuera. La rutina, al final de cuentas, también tenía su valor. Sí, la rutina, dije para mí mismo, mientras caminaba de nuevo hacia el edificio, recordando que no siempre todo en mi vida iba a ser tan épico como pensaba que debía ser. A veces, estaba bien que fuera simplemente normal.